Hay una palabra que el Señor puso en mi corazón y me gustó por lo que el Señor quería hablarme. Y es la palabra, diga conmigo, reminiscencia. ¿Sí? Reminiscencia. Sí, hay una canción que se llama así. Reminiscencia. Reminiscencia es simplemente el recuerdo de algo que hace parte del pasado y está cercano a desaparecer en la memoria. ¿Sí? Ese fue el significado que yo le puse ahí resumiendo todo lo que vi acerca de reminiscencia. Es aquel recuerdo que tú tienes del pasado, pero que fue hace tanto que, como dicen por ahí, es un recuerdo vago. ¿Cuántos de ustedes tienen un recuerdo que usted dice, a mí me parece que yo recuerdo, ¿sí? Un recuerdo vago por ahí, fue hace tanto. Yo tengo un recuerdo en mi vida y fue un momento de frustración. Fuerte. Quizás es la frustración más antigua que tengo en mi memoria y viene a ser como una reminiscencia. Eso ya está desapareciendo del recuerdo. Y fue una vez que mi papá tenía por su trabajo que viajar mucho. Y él cuando llegaba, vivíamos en una, no sé cómo decir, piecita. Sí, era como de guadua, tenía esterilla y era tejas. Y era el fondo de un lote enorme, como un jardín enorme. Bueno, yo estaba pequeño, yo me lo imagino como algo grandísimo. Quizás hoy vaya a ese sector y es un patio pequeño, ¿sí? Y yo recuerdo que era muy grande y siempre que mi papá, yo sabía que iba a llegar, yo me paraba en la puerta de aquella casucha y esperaba que mi papá entrara por la puerta de allá de la calle que se veía a lo lejos. Y yo lo veía y yo arrancaba a correr y me le tiraba encima. Yo recuerdo que un día mi papá iba a llegar de sorpresa y cuando abrieron la puerta, yo no sabía que iba a venir. Y alguien me gritó, llegó su papá. ¿Saben qué hice yo? Me tiré a la carrera y me lancé fuerte y lo apreté y yo gritaba ¡pah! Yo le decía Pito. En ese entonces, Pito, Pito. Y yo me aferré de alegría y escuché unas risas, unas burlas. Llevé que raro, ¿por qué se ríen? Y levanto mi cabeza y era otro señor. Esa es una reminiscencia, un recuerdo de algo vago que está en mi mente, que tiende a desaparecer por la cantidad de años, pero aún está ahí. Y quiero contarte algo, no solo es un recuerdo, no, es el testimonio de una herida que quedó en mi corazón. Porque aunque quizás uno dice, pero qué bobada, ¿quién se va a herir con eso? Díselo a un niño de 4 o 5 años. Es una herida fuerte, es como la pérdida de un ser querido. Y para mí fue terrible, para mí fue grave, tanto que hace poco, hace unos años atrás, ya siendo adulto y todo, tuve que tratar con eso. Tuve que hablarlo y decir, es un recuerdo que no sé, pero genera algo de molestia ahí adentro. Hoy en día nos reímos y lo cuento para que lo veas como algo chistoso. Y en realidad sí. Pero en el momento en que se genera la herida, aunque todos se burlen, para ti no queda un sabor de risa, ni de gozo, ni de alegría. Queda una sensación de dolor y de frustración. Hay reminiscencias en nuestras vidas que quizás uno dice, ha pasado tantos años que eso ya no importa. Dele un abracito a alguien y dígale, claro que importa. Si todavía lo está recordando, si todavía hay un recuerdo vago de eso y quizás genera un escozor en tu corazón, quizás genera algún tipo de incomodidad en tu corazón, claro que es importante. Y de pronto alguien dice, pero es que fue una bobada. Quizás hoy en día hablamos de esto y decimos, ay, pero es que eso fue una bobada. Usted sí
chillón. ¿Saben cómo me decían a mí en el colegio? Me decía mi hermano, me decía gelatina. Me tocaban y me escurría, ¿sí? Yo siempre he sido así, frágil, quizás, por decirlo así. Hoy en día el Señor ha trabajado muchas cosas en mí, pero yo era así, gelatina, por todo me movía y botaba la toalla, y si me miraba feo renunciaba, y si me decía que no, entonces no volvía a intentarlo. Ya eso es una puerta cerrada, voy a ir a otro lado. Y si me decía no te quiero volver a ver, entonces me sentía el patito feo de la historia. Y todo eso fue generado por un abrazo que le di a la persona incorrecta. Y la persona incorrecta no tenía nada que ver con ese chiste. Lo más doloroso es que el chiste me lo hizo alguien a quien yo amaba y a quien yo depositaba el 100% de mi confianza en mi niñez. Y quizás uno dice, oh, qué bobada, pero no. Si genera dolor, si hay tristeza, si hay incomodidad, es importante. Dígale a alguien, sigue siendo importante. Es una reminiscencia que nos está lastimando todavía, o que quizás hizo que nosotros mismos nos cerráramos puertas ante grandes oportunidades que el Señor tenía para cada uno de nosotros. Quizás esos pequeños detalles que para muchos son una bobada, para muchos son una burla, son aquello que ha impedido que yo extienda mis manos al Señor para recibir su gracia completa, porque siento y pienso que todavía soy culpable de algo que ocurrió hace muchos años. Y el Señor quiere hacer las cosas nuevas, pero el recuerdo, la reminiscencia de aquello que me hicieron o que yo le hice a alguien, eso impide que yo permita que el Señor traiga eso nuevo a mi vida. Y claro que importa. No importa si lo consideras muy grande o muy pequeño. Lo que necesitas sanar, tiene que sanar. Lo que necesita ser reconciliado en nuestros corazones, tiene que ser reconciliado. Porque está bien que hoy te cortes un dedito, te lastimes una parte de tu cuerpo y te duele, y tú dices, es una herida nueva, hay que sanarla. Pero aquello que lleva toda una vida o lleva años en ti, que sanó en falso y simplemente permitiste que la piel lo cubriera para ocultarlo de los demás por miedo a que las personas o te rechacen o se burlen de ti por pensar que es algo demasiado pequeño, no vale la pena que lo sigas ocultando. Lo que tiene que sanar, hay que sanarlo. Hay personas que se acercan a mí y me dicen, pastor, esto no es importante, pero quisiera contárselo. Y si has sido parte de esas personas, sabes lo que siempre te respondo. Te digo, si me lo quieres contar, es porque sí es importante. Pero es una bobada, nunca es una bobada. Siempre va a ser algo muy importante. Porque no importa el tamaño del daño, no importa el tamaño de la herida, no importa, siempre, así sea solo una curita, hay que ponerlo para que no llegue a infectarse. No importa si es grande o pequeño, hay que sanarlo. Eso tiene que sanar. El pueblo de Israel estaba haciendo reminiscencias cuando salió de la esclavitud de Egipto, y allá cuando iban a presenciar su primer mayor milagro. ¿Recuerdan cuál fue el primer mayor milagro que experimentó el pueblo de Israel cuando salió? El mar rojo se abrió en dos.
Y antes de abrirse en dos, llegaron todos huyendo de los egipcios. Y cuando llegaron a orillas del Mar Rojo, comenzaron a angustiarse y desesperarse. Porque ahí es donde sale a flote la herida. Ahí es donde sale a flote las reminiscencias. No en el momento en que sientes que todo está cómodo. A veces llega en el peor momento de nuestras vidas, o a veces llega cuando algo inesperado llega a golpear nuestros corazones. Entonces eso nuevo se suma con aquello viejo que todavía no se había sanado. Y el pueblo de Israel, después de que se asustó, se desesperó, comenzó a quejarse y a renegar. ¿Por qué tu Dios, Moisés, nos has traído hasta aquí? Era mejor haber muerto a manos de los egipcios allá en Egipto que morir aquí ahogados. O morimos a mano del enemigo, o morimos ahogados en el Mar Rojo. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Algo que deberíamos aprender a hacer muchos de nosotros. Hizo silencio y fue a Dios. Dígale a alguien, cuando no hay nada sabio para decir, dígale, shh, guarda silencio. Porque en vez de abrir el Mar Rojo en dos, abre peor la herida. Shh. Y Moisés fue a Dios y le dijo, Señor, mira dónde nos has traído. Él también andaba con sus temas. Él también tenía sus reminiscencias. Dios no lo defendió cuando mató al egipcio y le dijo, Moisés, quédate aquí, yo te defenderé de Faraón. No, él tuvo que huir 40 años en el desierto, pastoreando ovejas solo, y perdió absolutamente todo lo que tenía. ¿Cuántas heridas quedarían ahí? ¿Cuántas reminiscencias no tendría Moisés, que quizás pasaron muchísimos años atrás, pero todavía quedaba algo ahí en el recuerdo? Vino el primer reclamo y Dios le dijo, Moisés, tranquilo, ve, voy a abrir el Mar Rojo en dos. Moisés fue, extendió la vara, y ¿saben qué ocurrió? Se abrió el Mar Rojo en dos. ¿Cuál fue la diferencia entre él y el pueblo? Que Moisés supo cómo tratar su momento de frustración, pero el pueblo no. Piensa por un instante, ¿cómo manejas tu frustración? ¿Cómo manejas tus momentos de dolor? ¿Cómo manejas tus heridas? ¿Cuántos de nosotros somos escandalosos? ¿Sí, un poquito? ¿Sí? ¿Cuántos hemos armado alboroto cuando algo no nos gusta? ¿Sí? Más o menos. Si alguien dice ahí estaba el pueblo, y antes de abrirse el Mar Rojo en dos, ¿sabes qué dijo el pueblo de Israel? Dijo, preferimos habernos quedado como esclavos en Egipto. Preferimos seguir comiendo agua y pan duro como nos daban allá. Preferimos seguir haciendo trabajos forzosos a seguir a tu Dios, Moisés. Y te aseguro que ellos no estaban hablando desde el presente. Ellos no estaban hablando desde un corazón sano. Ellos estaban hablando desde la herida. ¿Alguna vez Dios se ha demorado en tu caso? Te dice, está como demorado. ¿Sabes cuánto duró el pueblo de Israel esclavo en Egipto? 400 años. Fueron 4 generaciones. 2 o 3 generaciones nacieron como esclavos.
¿Qué crees tú que hablaban acerca de Dios durante 400 años? ¿Qué crees que se decían? Está como tardando, está como demorado. ¿Alguna vez usted le ha dicho, Señor, ¿por qué? ¿Cuánto le hemos dicho, por qué? Sí. ¿Sabes por qué le preguntamos eso? No porque tengamos un corazón sano, sino porque al porqué del momento le sumamos las reminiscencias de un pasado doloroso y frustrante que aún todavía no ha sido solucionado. Cuando tú discutes con tu cónyuge, con tus hijos, ¿alguna vez les has dicho, otra vez en lo mismo? Si tiene un familiar cercano, mírele a la cara y dígale, ¿otra vez en lo mismo? ¿Otra vez con la misma? ¿Por qué crees que lo dijimos? Porque lo anterior nunca sanó. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perdonados por Dios en algo, con algo? ¿Y cuántos después de haber sido perdonados volvimos a equivocarnos en eso? ¿A cuántos de los que acaban de levantar la mano Dios les dijo otra vez? ¿A cuántos? ¿Les dijo Dios otra vez en la misma? ¿Alguna vez les ha dicho Dios eso? Jamás. Porque aunque tu culpa se haya repetido, para el Señor es como si fuera la primera. Eso es tener un corazón sano. El problema es que la reminiscencia nos juegan una mala pasada. Y cuando hemos de reclamar por algo, no reclamamos por una cosa, reclamamos por las 10 años anteriores. Y nosotros mismos nos encargamos de hacer esclavo a aquel que nos debe, en vez de hacerle libre. ¿Otra vez en lo mismo? ¿Y qué tal si la persona que tú le dijiste otra vez lo mismo te dijera, luego ya no me habías perdonado? Entre más acumulemos ese tipo de recuerdos que no han sanado, más difícil es perdonar. ¿Han escuchado el salmo que dice año nuevo? Nosotros deberíamos vivir así todos los días. Día nuevo, vida nueva. Dígale al que está a su lado, escrito está, más alegre los días serán. Eso dice, está escrito en esa canción, ¿no? En la canción. Pero es que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, pero siguió esclavo en sus recuerdos. Eso fue grave. Había reminiscencias. ¿Recuerdan el rey Saúl? ¿Quién ungió al rey Saúl? ¿Quién lo puso como rey? Dios. ¿Quién manifestó esa unción para ungirlo como rey? Samuel. A partir de ese momento, Saúl comenzó a vivir una vida de rey para Dios. Metió la pata hasta el cansancio.
Y un día, siendo rey, estaba frente a David, su sucesor. David ya había sido ungido como rey porque ya Dios había desestimado a Saúl. Y Saúl llamaba a David para que con su lira, su arpa, le tocara, porque el Espíritu de Dios, está escrito, que estaba con David. Entonces David tocaba y el corazón de Saúl era ministrado. Tremendo, ¿cierto? Pero había momentos en que Saúl tenía reminiscencias y miraba a David y sentía ira, porque David era el nuevo rey, aunque no tuviera corona, y él había sido desechado. Su ira lo llevaba a pensar: ¿y si mato a este desgraciado? ¿No seguiría como rey? Hasta que un día David, sin tener nada que ver en los errores de Saúl, tuvo que salir huyendo, porque Saúl, por más ministrado que estaba haciendo, tenía un corazón herido y tenía un corazón lastimado. Tomó una lanza y se la lanzó a David y casi lo ensarta en la pared. Y a partir de ese día, David tuvo que huir hasta el momento en que el Señor le dio la corona. ¿David tenía la culpa? Nunca. Pero tuvo la fortuna o el infortunio de cruzarse con alguien que tenía recuerdos, con un corazón herido. Dígale que está a su lado: reminiscencias. ¿Cuántas veces el Señor nos ha abierto puertas con algo o con alguien, y solo por las heridas del pasado nosotros se las cerramos? ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos maltratado el corazón de alguien solo porque alguien en el pasado, que no tiene nada que ver con el maltratado, nos hirió? Entonces, ¿qué diría yo? No vuelvo a salir corriendo por el patio a abrazarme a las piernas de un hombre, porque un día me frustré y me dolió el corazón porque alguien se burló de mí por abrazar a la persona equivocada. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a abrazar a mi papá o me quedo con la reminiscencia de que un día me equivoqué y se burlaron de mi equivocación? ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado alguna vez pensando que estábamos haciendo algo que Dios quería, y te diste cuenta que Dios no quería? ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿No lo vamos a volver a intentar? ¿No lo vamos a volver a hacer? ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere o por el recuerdo de la frustración y un corazón herido? Si hay algo de lo que yo estoy completamente seguro, es que si Dios te ungió y te llamó para una tarea específica, si Dios en este tiempo te está levantando como su hijo y estás comenzando a hacer luz delante de los hombres en cada área de tu vida, va a haber un hombre, una mujer frustrada que te va a perseguir en algún momento de tu vida solo por querer hacerte daño, no por ti, sino por la frustración que hay en su corazón, que le provocó a alguien que no tiene nada que ver contigo. ¿Y qué vas a hacer? Oh, mejor me quedo quieto. ¿O vas a seguir haciendo aquello para lo cual el Señor te llamó? Pregúntele a alguien, por favor: ¿te has frustrado alguna vez por culpa de alguien? Pregúntele: ¿alguien se ha burlado de tu frustración? Entonces hay herida doble. Porque no solo queda el miedo de volvernos a equivocar, sino que también queda el temor de que se vuelvan a burlar.
Eso no es lo que Dios quiere. Entonces vemos a un Saúl que añoraba volver al momento del llamado. ¿Estaba arrepentido? Yo creo que sí. Pero ni siquiera sabía cómo volver a ese momento antes de la frustración. Y como se sentía así, no sabía cómo regresar al momento del llamado de Dios, entonces tenía que desquitarse con alguien. Y comenzó a lastimar a todas las personas que estaban a su alrededor. Quiso volver a su llamado, al momento de su llamado, pero nunca supo cómo. Lo único que hizo fue herir a alguien más a través de la herida que ya había en su corazón. Jonás no quería volver al momento de su llamado. Por eso cuando Dios le dijo: hey Jonás, vete para Nínive que vas a profetizar. ¿Recuerdas qué hizo Jonás? Huyó para Tarsis. Gracias. Huyó para Tarsis. Y si era el profeta de Dios, ¿por qué crees que huyó? Dígale al que está a su lado: reminiscencias. Había algo en el recuerdo de su mente que todavía no se había borrado, que todavía no se había sanado, y le estaba impidiendo seguir adelante. Sé que el Señor te quiere decir lo siguiente: algo grande predestiné para tu vida. Determiné una gloria mayor que la que un día le di a tus hermanos o a tu familia antes de este tiempo. Y eso lo hice para que fueras luz en medio de tu casa. Hoy el Señor te dice: ¿qué te ha impedido ser libre? ¿Qué te ha impedido vivir con un yugo, sin yugos? ¿Qué es lo que ató tu corazón de tal manera que temes volver a equivocarte? ¿No has entendido, dice el Señor, que ya te perdoné? Que te estoy amando y te amaré hasta la eternidad. Solo despójate de un corazón herido. Porque lo que tengo para ti es más grande que tus recuerdos. Iglesia hermosa, no vivas a través de los recuerdos de tus heridas. No vivas a través del recuerdo que hace parte de tu pasado. Y que si hoy ya ni siquiera muchas veces piensas en eso, es porque el Señor lo ha querido borrar. No lo traigas a memoria. No trates de rescatarlo. Y mucho menos pienses que es lo que te merecías. Porque en Cristo Jesús lo que tú mereces es su amor, su gracia, su perdón y su salvación.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice el Señor. Que lo que un día fue una herida se convierta en tu oportunidad para abrazar a los heridos. Porque así como el Señor te perdonó, te amó y te abrazó y te adoptó como su hijo, así el Señor lo quiere hacer con alguien más. No importa qué tan oscuro sientas que está ese recuerdo en tu corazón, el Señor hace todas las cosas nuevas, todas las cosas nuevas, todas las cosas nuevas. Solo cree, confía y dile: Señor, yo quiero que sanes, yo quiero que limpies. Y necesito que hagas todas las cosas nuevas. En Lucas capítulo 9, y esta es mi conclusión. Lucas capítulo 9, versículo 62. Está escrito: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y no solo se trata de alguien que quiera vivir su vida pasada en la que vivía de error en error. No. También se refiere a aquel que pone su mano en el arado y mira sus recuerdos, mira sus frustraciones, mira el dolor de ayer. Porque a veces nos acostumbramos tanto a un dolor en el corazón que hasta nos da miedo soltarlo. ¿Y si suelto este dolor? ¿Y si suelto este recuerdo? Y más bien, ¿qué tal si dejas de poner tu mano en el arado y dejas de mirar hacia atrás para que tú y yo podamos ser merecedores del reino de los cielos? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y no porque el Señor no quiera, sino porque mantener la mirada en el pasado nos impide caminar hacia el futuro. Tú tienes tu historia y yo tengo la mía. Y es muy probable que en todos o en la mayoría de casos no podría ser peor que la mía. Porque aún en los tiempos en que deseaba servir al Señor, vivía equivocándome. Entonces quizás alguien se burlaría de mí y me diría: usted no es digno, usted no es apto. ¿Y qué voy a hacer? ¿Poner mi mano en el arado y mirar atrás? ¿O decirle: Señor, gracias por tu gracia? Porque en tu gracia haces todas las cosas nuevas, todas las cosas nuevas, todas las cosas nuevas. Y esa gracia es más que suficiente para darle un nuevo rumbo a nuestras vidas. ¿Cuántos queremos el reino de Dios con todo lo que trae? Entonces deja de poner tu mano en el arado y mirar atrás. Y como dice el profeta, lo pasado dijo Pablo,
y dejando todo lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Si el pasado me hablaba de ruina, de escasez, de miseria, de pérdida, de dolor, de desamor, el proseguir hacia adelante me habla de vivir en el reino de los cielos. Paz, gozo, gracia, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todos los dones del Espíritu Santo que nos va a llevar a una prosperidad espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Un verdadero de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo quiero eso. Pregúntele al que está a su lado: ¿quieres eso? ¿Cuántos lo queremos? Dile: Señor, arrebátame todo mi pasado. Dígale: Señor, arranca las heridas, el dolor, la frustración que gobernó un día mis pensamientos. Dile: papá, las reminiscencias que me estancaban día a día, quítalas, Señor. Te lo ruego por tu Hijo Cristo. Todo recuerdo, todo pensamiento que lastimaba mi corazón, yo te ruego que lo quites. Yo te ruego que lo quites. Yo te ruego que lo quites. Y sana mi alma, sana mi corazón, aviva mi espíritu en este tiempo. Lo necesito, Señor. Lo necesito, Señor. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida.